socio de Lisicki, Litvin y Asociados, es tributarista. Ricardo, buen día, soy Mariana Contartesi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mariana, un gusto saludar. Igual, gracias por atendernos. Con un punto de vista muy interesante, un análisis que has publicado en estas últimas horas, sobre mucha gente cuando escucha este impuesto va a decir, sí, me afecta, sobre todo el bonaerense, ingresos brutos. Es lo peor que le pasa a los bonaerenses en pago de impuestos, sobre todo en provincia. Yo lo ampliaría un poquito más y te diría que es lo peor que le puede estar pasando a todo el país. Okay. Porque es un impuesto extremadamente distorsivo y nos deja fuera de competitividad en muchísimos productos, porque el costo de ese impuesto se va trasladando en toda la cadena de producción y hace que el costo de ese producto no sea competitivo frente a otros fabricados en Chile o en Uruguay. Claro. Ingresos brutos para que entienda aquel público que no lo tiene que tributar. En un ejemplo concreto, ¿en qué cosa se paga ingresos brutos que es brutal, usando la parte de la palabra, la carga impositiva que hay? La tasa más alta del impuesto sobre los ingresos brutos está en el otorgamiento de préstamos o en los préstamos que otorgan los bancos. Por eso hace poco, ahora, si hacemos un poquito de memoria, se anunció, el gobierno había anunciado una baja de la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos para los créditos que otorgan, los nuevos créditos con tasa UVA. Entonces eso hace que bajen en definitiva la tasa de interés de los préstamos que estás otorgando. Pero ahí, precisamente, en los préstamos de dinero, en los intereses es donde tiene tasas del 8-9%. Claro. Y esto en la reforma tributaria, Ricardo, ¿qué debería pasar? ¿Debería eliminarse? ¿Cómo se tendría que reordenar? Lo óptimo sería que el impuesto sobre los ingresos brutos exista solamente en la etapa final, es decir, en la etapa de venta al consumidor final. ¿Para qué? Para que no tenga en toda la cadena de producción el costo del impuesto metido adentro. Entonces, a ver, quiero ser claro, por ejemplo, la leche. El tambero produce la leche a granel, la vende a una fábrica de leche y paga ingresos brutos. Quiere decir que dentro de sus costos incluye ese impuesto. Después, tiene el transporte. El transporte lleva desde el tambo hasta la fábrica la leche. Le carga dentro del flete y ingresos brutos. La fábrica recibe la leche y ya, la leche tiene metido el impuesto sobre los ingresos brutos, el flete tiene metido ingresos brutos, y cuando vende, le tiene que agregar ingresos brutos cuando llega al comercio, y el comercio cuando le vende al consumidor final, vuelve a adicionar ingresos brutos. Quiere decir que en muchos casos, dependiendo cuán larga sea la cadena de producción, podemos llegar a tener un impacto a veces mayor que el IVA. Claro. Qué locura. Entonces acá sí se habla de la duplicación de un mismo producto, terminás pagando 2 o 3 veces el mismo impuesto, porque este es el ejemplo más brutal. Es un impuesto piramidal, acumulativo, así que es totalmente distorsivo, es el peor impuesto de todo. Entonces, si me preguntás, la reforma impositiva, ¿cómo debería tratar este impuesto? Recordemos que es un impuesto provincial, no lo puede modificar el Estado Nacional. Claro. Con lo cual eso va a tener que ser parte de un gran acuerdo. Pero si me preguntás, lo óptimo es que solamente se grave con este impuesto en la última etapa de comercialización, que es la venta al consumidor final. Claro. Ahora, la problemática que tenemos, obviamente, es que es el principal recurso que tienen las provincias para presentar sus no controladas erogaciones y gastos que tienen, y entonces va a ser una pelea muy dura. Porque esta pelea, digamos, o estas reformas tributarias que deben implementarse, tienen que hacerse cuando tenemos superávit. En alguna época hemos escuchado hablar de los superávit gemelos que se repitió tantas veces. Hoy no tenemos ningún tipo de superávit. Así que en ese momento era cuando debía instrumentarse una reforma tributaria, que es cuando al Estado le sobra la plata, y lo que puede hacer un Estado es sacarle plata al capital
privado, que es el motor de la economía. Claro. La provincia de Buenos Aires, Vidal anunció una reducción de la tasa de ingresos brutos. Está muy bien que así sea, lo anuncia para a partir del 2018. Todavía no se conoce bien el proyecto, habrá que ver qué etapa comprende, a quiénes comprende. Claro. Pero esto es algo que inevitablemente va a suceder en todas las provincias que están cobrando un impuesto mayor o una tasa incrementada diferencial dependiendo de dónde está radicada la industria. Y esto hay sentencias preliminares, digamos, en medidas cautelares concedidas por la Corte Suprema, donde está indicando claramente que cobrar alícuotas diferenciales en razón de la localización de la industria es inconstitucional. Claro, clarísimo. Ricardo, gracias por estos minutos con Radio El Mundo. Al contrario, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Buen día.